llevo desde los casi 19 años metido en esto. O sea, en lo que sería emprendimiento social, buscar solucionar problemas mediante herramientas de negocio, entender el problema, además, para ver qué puede haber ahí. Y agradecer, sobre todo antes, la invitación a un podcast que creo que me hace mucho sentido por la palabra tan fuerte que tiene, ¿no? El poder de servir. Creo que normalmente cuando me preguntan de mis valores, algo que me encanta decir a mí siempre es la actitud de servicio y que es algo que me define a mí como persona y que he implementado en la organización que he creado a la fecha. Y ese servir a la gente es lo que siempre me ha nacido y que me han inculcado desde mi familia de generaciones atrás en poder servir, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a decir, pues sí, atiendo a personas con amputación, apoyo a personas con amputación a que vuelvan a caminar, pero sobre todo a recuperación de autonomía. Me encanta el intro que diste porque decías bañarse, convivir con su familia, etcétera. En serio hemos hecho testimonios, cortometrajes que ojalá podamos exponer más adelante, donde la gente dice, no sabes la felicidad de haber ido al baño. Híjole, sí. ¿No? O sea, esas cosas tan sencillitas que a veces nos acostumbramos tanto y que puede llegar un momento en la vida en que por distintas cuestiones como accidentes que hemos estado platicando, como diabetes, que es algo que ronda mucho, pues mucha gente puede sufrir. Y pues lo que me toca ahí es ayudar a que las personas puedan tener acceso no solo a una prótesis, sino al servicio para que las personas puedan caminar a partir de buscar siempre el cómo sí, sea asociación civil, sea empresa, sea un centro de atención, sea un servicio integral, pero siempre buscando cómo sí. Proactible, Carlos Calderón Cosío. Este episodio me llena de esperanza. Carlos tiene tan solo 31 años y desde los 16 tiene una visión de construir una organización que resuelva los problemas de la comunidad y que impacte de manera positiva en la vida de las personas. Carlos es el fundador y el director de Proactible, una organización que se dedica a acompañar a personas que han sufrido una amputación a recuperar su movilidad. Proactible no solamente fabrica prótesis, sino que le devuelve a las personas algo que creían haber perdido: autonomía, independencia y movilidad. Carlos habla con una pasión increíble de lo que hace. Nos cuenta las historias más hermosas de fortaleza y de resiliencia y nos recuerda todo el tiempo que a pesar de haber perdido una pierna, sí hay luz, sí hay esperanza y sí hay gente maravillosa que está dispuesta a servirte y ayudarte. Espero que te guste este episodio tanto como a mí. Si crees que a alguien le pueda servir, por favor, compártelo. Bienvenidos a un episodio más del Poder del Servicio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que están al tanto de lo que hablamos semana con semana. Y el día de hoy es un episodio, que no sé cómo describir porque son de estas obras increíbles que la gente hace y a la vez cosas que no quieres que le pasen nunca a la gente, ¿no? Entonces como que me hace muchísimo ruido hablar de este tema. Es la primera vez que hablamos, creo que de un tema así, porque ya hemos hablado de muchas luchas y de muchas causas. Pero hoy el tema que vamos a hablar es el tema de cuando alguien pierde sus piernas. Esto que tomamos tan sentado todo el tiempo, ¿no? Levantarme, caminar, bañar, hacer una caminata, echarme una corridita, cargar a mis hijos. No valoramos la bendición que es nuestra movilidad. Y hay alguien que tiene detectado perfectamente los casos y qué tan común es que alguien pierda una extremidad de una pierna. Y tenemos aquí a un gran director, pero creo que mejor ser humano. Este chavo jovencísimo, yo que siempre digo que dónde están los jóvenes sirviendo a México. Hoy viene Carlos Calderón Cosío, de 29 años, ¿me dijiste que tienes? 31. 31, ya te hay que quitar 2. De 31 años, pero jovencísimo, con esta organización que se llama Proactible, que hace un increíble trabajo y me encantaría, Carlos, que de viva voz nos cuentes cómo arranca, o sea, de dónde nace esta idea para un chavo de tu edad. O sea, ¿cómo es que se te viene a la mente, me voy a dedicar a esto? Bueno, primero que nada decir que llevo desde los casi 19 años metido en esto. O sea, en lo que sería emprendimiento social, buscar solucionar problemas mediante herramientas de negocio, entender el problema además para ver qué puede haber ahí y agradecer sobre todo antes
la invitación a un podcast que creo que me hace mucho sentido por la palabra tan fuerte que tiene, ¿no? El poder de servir. Creo que normalmente cuando me preguntan de mis valores, algo que me encanta decir a mí siempre es la actitud de servicio y que es algo que me define a mí como persona y que he implementado en la organización que he creado a la fecha. Y ese servir a la gente es lo que siempre me ha nacido y que me han inculcado desde mi familia de generaciones atrás en poder servir, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a decir, pues sí, atiendo a personas con amputación, apoyo a personas con amputación a que vuelvan a caminar, pero sobre todo a recuperación de autonomía. Me encanta el intro que diste porque decías bañarse, convivir con su familia, etcétera. En serio hemos hecho testimonios, cortometrajes que ojalá podamos exponer más adelante, donde la gente dice, no sabes la felicidad de haber ido al baño. Híjole, sí. ¿No? O sea, esas cosas tan sencillitas que a veces nos acostumbramos tanto y que puede llegar un momento en la vida en que por distintas cuestiones como accidentes que hemos estado platicando, como diabetes, que es algo que ronda mucho, pues mucha gente puede sufrir. Y pues lo que me toca ahí es ayudar a que las personas puedan tener acceso no solo a una prótesis, sino al servicio para que las personas puedan caminar a partir de buscar siempre el cómo sí, sea asociación civil, sea empresa, sea un centro de atención, sea un servicio integral, pero siempre buscando cómo sí. Me llama la atención dos cosas. Una es que una vez más me confirmas en esta mesa que todos los que se sientan aquí sirven porque su familia ha servido. O sea, el servicio no cabe duda que se aprende en la casa y me consta que vienes de una familia que sirve y que toda la vida ha servido desde lo público y no tan público, ¿no? Entonces, qué padre que el legado siga y qué padre que tú representes tan dignamente a tu familia que de verdad qué orgullosos deben de estar tus papás y tus abuelos de ti. Y por otra parte me sorprende muchísimo porque me sorprende y no, ¿verdad? Pero porque como traes esta vocación de servicio en tu vida que cuando tú pensaste en una empresa o en un proyecto, siempre iba de la mano de ser una empresa socialmente responsable. O sea, no al revés. Creo que el mexicano en general lo piensa diferente. Piensa, voy a poner una empresa que me vaya fregón, ya cuando facture no sé cuánto, entonces ya déjame ver a quién voy a ayudar, ¿no? Y me sorprende muchísimo que tu visión desde muy, muy joven haya sido lo que sea que yo vaya a hacer tiene que tener un valor de servicio y lo que sea que yo vaya a hacer tiene que impactar directamente a la gente y te lo admiro y te lo reconozco. Muchas gracias. Justo por abonar a eso, o sea, creo que los resultados que tenemos en la actualidad son la suma de distintas iteraciones y aprendizajes que vamos obteniendo a lo largo de la marcha. Y yo recuerdo cómo en una preparatoria nos decían, pues quiero dejar un legado, ¿no? Y para mí ese legado, justo me gusta dar mucho palabras ambiguas. Y son estas palabras que pueden decir mucho o querer decir mucho, pero que dejan muy poca claridad de qué significan. Y es ir dando significado a lo largo del tiempo a cada una de ellas, ¿no? Entonces, para mi legado y para mi servicio y para mí este aprendizaje será, pues, poder ayudar a la sociedad. Y en un inicio yo pensaba, pues, esto puede ser si yo me meto en un área de negocios, ¿cómo puede ser eso? Dando empleo. Claro. Y entonces fue luego decir, oye, no, ¿qué pasa si yo aprovecho los conocimientos de las áreas empresariales, administrativas, económicas y le doy un fin de solucionar un problema? Teniendo la eficiencia que se promueve mucho en la actualidad, pero con el enfoque humano. Sí, con el corazón bien puesto en resolver el problema sobre todas las demás cosas que se puedan llegar a hacer. Me encanta. Oye, y problemas hay miles, y causas hay más, y luchas hay muchísimas, y normalmente en el podcast entiendo y me doy cuenta que las causas nos encuentran en la puerta de nuestra casa con un accidente, con un hijo, con alguna situación complicada, con esa vida que te cambió en un minuto. ¿Es tu caso? No. Normalmente a mí cuando me dicen, oye, ¿cómo inició todo? Pues sí, uno esperaría un accidente así. Sí tengo familia y situaciones que pudieran llegar a terminar en una amputación. Una amputación hay que entender que es una consecuencia y que es un miedo que yo tengo latente ante ciertas personas de mi familia. ¿Por un tema genético? Ok. Sí. Pero no es algo que me pasó. En realidad, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué fue? Fue una clase de chino. Y uno dice, oye, pues, ¿qué pasa ahí? En realidad, a mí me tocó conocer y enamorarme tanto del problema, pero sobre todo el reto de cómo sí tomar acción.
Porque creo que habiendo tantos problemas y tantas situaciones pasando, lo que nos corresponde como sociedad es saber cuando pasa algo, que vaya de la mano de una actitud de servicio por quererlo atender, pero de no taparnos la vista. El otro día veía un comentario que decía que las 3 peores enfermedades en el mundo son la diabetes, el cáncer y la tercera, el olvido, ¿no? Sí, pensé yo la ceguera de no ver a la gente. Ajá. Y que digo, claro que también es feo, pero el olvido es no querer poner atención en todo aquello que está pasando y que está en el presente y querernos enfocar solo en el futuro y lo que viene. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona sufre una amputación? Y a mí me tocó enamorarme de una clase de chino que conocí a un profesor investigador, que el profesor investigador me dice, tengo esta prótesis que hago con ella como un proyecto universitario. Esto inició un proyecto universitario y me encanta porque tiene muchos componentes. O sea, no solo fue haz una empresa social, un emprendimiento social, es un proyecto universitario que se convirtió en algo que a la fecha funciona. Wow. Y que nos dimos cuenta que no era el hacer una prótesis o un producto, sino que se trataba de ver un servicio. Y eso nos llevó a crear una asociación civil que posteriormente nos llevó a crear un centro de atención para asegurarnos de dar el objetivo. Porque como organizaciones sociales yo creo que lo más importante es qué objetivo tenemos y qué visión tenemos de cómo queremos ver el mundo mejor. Más cuando somos organizaciones sociales. En nuestro caso fue, y te vas a reír mucho porque tiene que ver con el nombre, dar a la tecnología el propósito de servir. Así iniciamos todo. Porque era un proyecto de investigación. Servir. Luego, ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que eso se tenía que transformar en duplicar la atención de calidad en México para que más personas que hayan sufrido una amputación puedan volver a caminar con una prótesis. Y es algo que hemos construido a lo largo de 11 años y que está bien, o sea, porque las organizaciones van cambiando y tus cómos, cuando entiendes que la tecnología es solo un fin, cambian a lo largo del tiempo. Wow. Cuéntame y no sé, sitúanos un poquito en números, en estadísticas, y a nivel México o Jalisco, no sé cuáles traigas más frescos, pero ¿cuántas personas sufren una amputación en cada año promedio? Ok, esto es muy alarmante porque la cifra más exacta a nivel México es del 2014. O sea, ¿no hay censo del 2014? O sea, ¿en 10 años? No hay. O sea, puedes ver periodicazos y periodicazos que te dicen... O casos aislados de gente que... Casos aislados de gente que sufrió una amputación o periodicazos con entrevistas que le hicieron a una persona que trabaja en el IMSS y te dice, estimo 127,000. Estimo 117. El reporte del 2014 decía que era un rango entre 25,000 a 75,000 personas. ¿Al año en México? Al año en México, al 2014. Es altísimo. Es mucho. Y el problema más grave dentro de todo esto, y que es algo que se comparte a nivel nacional, es que solamente 10% de todas esas personas, o sea, hagamos lo que fueran 100,000. De 100,000, solamente 10,000 personas van a tener acceso a una prótesis. Por temas económicos, porque no son candidatos, ¿por qué no son? 10,000 personas solo van a tener acceso a una prótesis porque pocas personas tienen el recurso para pagarlo. Algunas personas tenían seguro de gastos médicos mayores y sabían que su seguro de gastos médicos mayores se lo cubría, porque ahora es el seguro calladito. Que no. Algunas tenían el IMSS, por ejemplo, y se lo cubrió porque fue un accidente laboral con ciertas condiciones que sí lo cubría. Pero tienes toda la gente que sufrió un accidente vial injusto, que las dejaron abandonadas en carretera, ¿no? O que han tenido situaciones que probablemente alguna vez hayamos escuchado de un caso aparatoso, que nadie se hizo responsable. Y también tienes a toda esa gente que lo que quería era trabajar, que tenía diabetes, que no sabía que tenía diabetes, y el día en que no puede ir a trabajar porque algo huele mal o porque el pie ya se ve negro. Literalmente huele mal. Sí. Y normalmente lo que nos ha tocado es que los familiares, esposa, hermana, hija, son los que ayudan a detectar que algo está mal. Porque la persona, y para las personas en México, de acuerdo a investigaciones de tendencias, para un mexicano, el ir a trabajar es estar saludable. Y eso es lo grave. No fomentamos el que tengamos salud para que el trabajo pueda seguir. Entonces, solamente 10% tiene acceso a esto
porque todos los demás no están cubiertos, no tenemos un sistema de salud que se pueda dar abasto en eso, va a colapsar si lo quisiéramos llegar a hacer. Y por si fuera peor, hablamos de que de esas 10,000 personas, o sea, de esas 10, solamente 3 van a saber usar la prótesis para volver a caminar. Imagínate. O sea, las 10,000 le diste y nadie ¿y la van a guardar? La van a guardar, solo 3,000 la van a poder usar. 3,000. Ah, es que dijiste 3. Ah, ¿de 10? Ah, de 10, 3. Ok, vale, ok. Sí, perdóname, dije no. Una tercera parte. Sí, son números un poco grandes y se vuelve complejo, pero aquí el problema es que llegamos a 97 de cada 100 personas que no van a caminar con una prótesis de vuelta en México. No manches. Y cuando dices caminar, Carlos, ¿es caminar? Sí. 100%, o sea, si alguien pierde sus 2 piernas con estas prótesis que ustedes tienen, con este acompañamiento, ¿la persona literalmente vuelve a caminar bien parada? Sí, hay que entender que es una readaptación de la marcha, ¿sí? Va a haber una cuestión porque hay diferentes tipos de prótesis y hay características distintas. Habrá gente que anatómicamente la biomecánica de la marcha será la misma por el tipo de componentes protésicos que se puedan llegar a utilizar. O por que asemejen más la marcha. O por el grado de amputación. O por el nivel de amputación, etcétera, ¿no? O sea, van a poder retomar su actividad. Pero la realidad es que a lo largo de los años habrá un desgaste porque ya no es tu pierna. Entonces tenemos que hacer la adecuación lo más de calidad posible en relación a tus necesidades para que tengas el menor deterioro a lo largo de los próximos años que la vayas a usar. Que ojo, una estadística que tenemos porque nosotros hemos hecho nuestra propia estadística es que van a requerir prótesis por 25 años. Y la prótesis en promedio se cambia cada 4 a 6. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Una prótesis nos ha tocado ver que llega a valer de 45, 50, 70 y 100,000. Pero ojo, hablo de 45, 50 cuando te dan la prótesis y te dan la bendición y nunca más vuelves a ver a la persona que te atendió. O que si quieres ir, te va a volver a cobrar. ¿Qué es lo que te diferencia de todos los lugares que venden prótesis o que tienen prótesis, no? O sea, el gran acompañamiento que viene, no detrás, pero de la mano. Sí, porque nosotros nos dimos cuenta que podríamos competir en hacer prótesis, pero seríamos un actor más que está haciendo lo mismo que hacen todas las ortopedias y todos los lugares a nivel nacional. Lo podríamos hacer súper barato y entregarte una vez y que ahí quedara todo. Pero nos dimos cuenta que si queremos que haya el resultado de volver a caminar, aunque sea con el apoyo de un bastón, de una andadera, pero que te ayude a caminar y retomar actividad, que eso hasta lo tenemos medido y hay una recuperación de eso, necesitamos que sea un servicio con un acompañamiento que a veces se alargue hasta más del año. Pero para que estés protegido o protegida y con la seguridad de que esto ojalá te dure 2, 3, 4, 5, 6 años. Porque también creen que es una atención de una vez en la vida y ya, y no. Me ha llegado gente que usó su prótesis por 40 años y que me llega sangrando porque creía que la prótesis era de por vida. Y no, tenemos que también acostumbrar que esto ya se vuelve un tratamiento de por vida que con el mejor cuidado puede ayudar a recuperar en cierto nivel el estilo de vida que se tenía anteriormente. Y eso es lo que busca. Wow. Una vez tuve la oportunidad de platicar con una amiga que tuvo un accidente en carretera. No perdió sus piernas, pero no puede mover, creo que de la cintura para abajo. Y me dijo algo que creo que tú y yo platicamos ya alguna vez, que me sorprendió muchísimo, que yo no había pensado. Dice, es que mi accidente nos pasó a todos, ¿no? O sea, sí, yo soy la de las silla de ruedas, pero a mis hijas les pasó que su mamá quedó en silla de ruedas. Y a mis papás les pasó que su hija, o sea, entonces, cuéntame un poquito de cómo cambia la vida de todos los que están alrededor. Sobre todo pienso en términos de remordimientos, cruda moral, porque ella y a mí no, yo iba manejando, yo le pedí que se cruzara. Todo esto que gira en torno a un accidente tan fuerte y que va a ser visible durante toda la vida, porque no se te va a olvidar nunca, porque siempre vas a estar viendo a la persona sin sus piernas. Sí, hay 3 consecuencias muy importantes o 3 áreas de consecuencia que yo englobaría. Son las sociales, las de salud y las económicas. Vámonos a lo más frío y lo más sencillo, lo económico. De acuerdo a las estimaciones que hay de ese estudio de hace más de 10 años, se estima que son 2 sueldos, 2 salarios mínimos los que se están perdiendo cuando una persona tiene una amputación. Entonces,
En el tiempo actual estamos hablando de más de 16,000 pesos. Que se dejan de ganar. El que no trabaja. Y el hogar. Por la persona que no trabaja, que desgraciadamente en México, la estadística que nosotros tenemos es 3 hombres por cada mujer. O sea, de 4 personas, 3 son hombres y 1 es mujer. Esa es la estadística que tenemos nosotros internamente. Y que a nivel nacional, de la cifra de hace 10 años, decía que era 2 hombres por cada mujer. ¿No? Entonces, hay una persona que suele ser el hombre, que los roles de género que tenemos por tradiciones y demás, el hombre es el que aportaba al hogar. Y deja de aportar. Y deja de aportar. Aparte de eso, tenemos un segundo rol que se ha afectado, que es el cuidador o cuidadora, que de acuerdo a nuestras estadísticas, sabemos que en más del 80% de los casos va a haber una persona y normalmente va a ser mujer. La esposa, la hija, la mamá. Esposa, la hija, la mamá, la hermana, las dijiste muy bien, ¿no? Entonces, esta persona tiene que decidir entre si la cuida a la persona que sufrió la amputación o se va a trabajar. Me tocó el caso de una persona que decía, es que voy a trabajar de cuidador a otra casa. Mejor trabajo de cuidador en la mía. Mejor trabajo de cuidador en la mía porque me da miedo que mi papá, al estarse cocinando, se me vaya a caer. ¿No? Porque dice, no se puede cocinar él solo, ni siquiera si lo dejo en casa. Entonces, ahí hay un impacto económico grandísimo. Porque con ese dinero que ella ganaba es con lo que ella podía abonar al tema de, bueno, la atención o mejoras o servicios, pero no lo podía hacer porque ¿quién lo cuidaba? Y entonces, cada vez que lo dejaba, era una moneda al aire de, a ver cómo lo dejo y a ver cómo regreso y está. ¿No? Ahí en términos económicos, ¿cuánto cuesta? Entiendo lo que cuesta la prótesis, pero ¿cuánto cuesta un tema de mensualmente? O sea, alguien amputado, no sé, si hay curaciones, visitas al médico, que es una lana, me imagino. Es un estimado, o sea, este estimado que se genera a partir de la estadística es de 16,000 pesos para el hogar y el Estado. O sea, que se pierde, ¿no? Que sí, o sea, tiene que ver con curaciones, con los demás, pero aquí entramos a temas de deterioro del cuerpo. Vamos a pasar al tema de salud. El ser humano, y más cuando tu amputación no fue por un origen de nacimiento, está acostumbrado a no ser sedentario. Está acostumbrado a moverse, a tener ciertas posturas. Y cuando tú pasas en temas de salud a estar todo el tiempo postrado o acostado o en silla de ruedas, lo que estás haciendo es que tu cuerpo empieza a presentar un deterioro. Que puede complicar por un lado el que tú tengas acceso a una prótesis y por otro, si no se toma acción, el que tu cuerpo en sí empiece a deteriorarse. Nos han llegado casos donde nos dicen, vine porque mi doctor me dijo que mi sistema digestivo, mi intestino, está dejando de trabajar de la forma en que tendría que. ¿Sí? Vine porque mi sistema respiratorio, porque estas cuestiones, o se me está afectando en general. Y porque ahí también entra el tema de salud mental. Hablamos de la depresión, etcétera, que está afectando cada vez más a la persona y hace que se reduzca la salud en general. Y esto pasa al otro tema, que es la interacción social. Si ya hay un tema de ansiedad por qué va a pasar con el futuro, si hay un tema de depresión porque no quiero hacer nada, y aparte me estoy victimizando, tú decías hace rato, oye, si se victimiza, ¿qué pasa? Empieza a poner una carga muy fuerte sobre los familiares. No solo económica, sino en el tema de demanda, de las necesidades, de la dependencia que hay de por medio. Y esto puede caer en un círculo vicioso, que hay un director de una asociación que me dijo hace muchos años, a veces no nos damos cuenta que una persona con discapacidad o adquirida puede llegarse a convertir en el peor tirano de la historia. Porque se vuelve tan demandante que los familiares dicen, no lo reconozco. No lo reconozco e inclusive piensan en el tema de abandono. No me digas esto. Mira, nosotros híjole, es que si no puede uno ni juzgar. Hay un albergue en el estado para puros niños con discapacidad. La mayoría no adquirida, o sea, sino de nacimiento. Y en la gran mayoría son niños en completo abandono, ¿no? Familiar. Y yo volteo y veo los casos y digo, ¿quién juzga a esa madre? ¿Quién juzga a una madre que no tuvo la fuerza, ¿no? Y pensar que familias que están completas, que familias que estaban, digamos, bien paradillas ahí en sus 2 pies, les llega una situación así familiar tan fuerte, donde sí esta situación saca la peor versión de la persona que vive la amputación,
Claro que puedo creer que dicen, no podemos llamar. No podemos llamar. ¿Y cuántos casos terminan en un abandono? La verdad es algo que no tenemos medido. Eso sí, no te podría dar una Pero ciencia sí los cierta. hay, o sea, sí estás... Sí hay casos que pueden terminar en abandono. Y algo que te puedo decir que es aún más grave después de todo esto es la esperanza de vida. De acuerdo a varios estudios, estamos hablando de que la persona que sufre una amputación reduce su esperanza de vida a 3 a 4 años posterior a la amputación. ¿Cómo? Entonces, no es solo que recordemos que una amputación se hace por preservar la vida. ¿Sí? Justamente Primero va ese la es el vida, objetivo, que la quitamos pierna. una función para preservar la vida. Pero si no tomamos acción de esto y si no nos quitamos la venda de los ojos y vemos que el problema ya está en México y representa más de 1 millón de personas, no vamos a atender y procurar la vida de ese 1 millón de personas que está ahí, que se le suman alrededor de 100,000 personas por año. ¿Y por qué? O sea, por temas colaterales. O sea, volvemos al tema de la salud. O sea, esta gente, si no, digamos, se mueve, si no busca hacer ciertos ejercicios, lo que sea, 5 o 3 años pueden vivir nada más. Sí, recuerdo que hay un estudio de una organización que lleva más de 50 años en el mercado de generación de componentes protésicos que decía, imagínate, ¿no? O sea, no sé si te haya tocado que tú fumaras, un familiar fumara, pero dice, tener una amputación, adquirir una amputación y postrarse en una silla de ruedas es haber fumado toda tu vida. Entonces, imagínate, si ya sabemos lo grave que es fumar, el impacto que puede llegar a tener 1 año de estar en silla de ruedas para una persona que acaba de sufrir una amputación. O sea, es un atrofiamiento de absolutamente todo. Sí. Entonces, hay muchas complicaciones de salud que se pueden generar a partir de esto. Y aquí nuestra tarea es, hey, hay un camino, tomémoslo, porque podemos reivindicar, podemos tomar un patrón que nos evite ese tipo de resultados. Wow. Platícame un poquito cómo se acerca la gente a ti. Normalmente, eso es algo muy padre. En el mundo actual o como se esperaría, uno ve una ortopedia o ve un centro así y llega y pregunta, pide informes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mucho trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de gobierno locales, a través de redes sociales y demás, para llegar a la gente. Siempre con el fin de primero que nada informar que hay algo que se puede hacer, porque creemos que la información es poder. Y das esperanza desde el principio. Sí, o sea, tenemos que hacer eso, porque ya es una situación que puede llegarse a volver tan sombría que si dices, si hay un camino, pues es una luz, ¿no? Claro, claro. Entonces, primero que nada es eso, el acercamiento con distintas organizaciones y demás. Otro, y lo estamos haciendo el día de hoy aquí, ya estamos sirviendo, ¿vale? El hecho de poder tener espacios para difundir sobre este tema visibilizar, sí. y visibilizar el problema, porque ¿por qué crees que no se ve a la gente? Porque no podemos llegar porque no pueden salir de sus casas. Sí, por eso no hay una estadística, porque no las... Sí. Podrás ver una amputación de mano, pero yo apoyo a personas con amputación de pierna y quizá tú no veas muchas porque ni siquiera pueden bajar los escalones del departamento donde viven. ¿Sí? Porque es muy complejo ese proceso y prefieren no molestar a su familia y quedarse encerrados. Semanas, Entonces, días, meses. Para eso, pues tenemos que usar medios digitales, Facebook, WhatsApp, estas redes, ¿no? El posicionarnos, los medios tradicionales para llegar a la gente que normalmente no se hubiera llegado. Referencias. Algo muy padre del trabajo que hacemos es que sabemos que es una labor tan buena, tan honesta, que la cantidad de referencia que tenemos por paciente supera el 100%. O sea, de boca en boca, de boca en boca. El boca en boca, a la fecha, o sea, en los 7 años que lleva el centro, lo tenemos medido que ha sido el boca en boca, ¿no? El que más ha hecho que más gente pueda llegar hacia acá. Y cómo, me imagino que te llegan de todo tipo de casos, ¿no? De la gente con más escasos recursos, gente con los medios. ¿Cómo trabaja la organización? O sea, hay un equipo de trabajo social que evalúa los casos. ¿Cómo le haces para decir, sí le vamos a entrar con el 100%, va a pagar full? ¿Cómo mides? Porque entiendo que esto se tiene que solventar. Primero, algo que creemos es la información es poder, entonces, antes que cualquier otra cosa, la persona que quiere información la va a tener y la va a tener gratuita. Okay. Y va a tener esa primera atención e información
de la mejor manera posible. Como a todos si fueras se les trata a ser el por cliente igual. mañana seguro, sí. Sí, sin problema. A partir de eso, vamos a mantener el nivel de atención. Lo que va a suceder es que te vamos a dar las propuestas y esas propuestas vamos a ser claras en cuanto a lo que es adecuado para tu caso. ¿Por qué? Si yo pusiera a mi equipo de asociación a no va a tener el recurso, te sorprendería que a veces, como organizaciones sociales, perfilamos mal a una persona. Ajá. Y queremos enjaretar o encuadrar a la persona en un perfil que la persona dice, no, yo sí tengo recurso. Aquí no quepo, claro. ¿No? Y que en realidad a veces es porque no entendemos bien sus necesidades. Entonces, a la persona se le hacen sus propuestas. ¿Y a qué entran estas herramientas de negocio? ¿No? Primero, no suponemos que no pueda pagar, pero tenemos una serie de análisis, valoraciones, palabras detonantes que nos ayudan a pasar en cada una de las partes a profundidad. Yo asumo que una persona quiere tener el mejor servicio posible y le doy el mínimo indispensable de acuerdo a sus necesidades. Y varias opciones. Si puede atenderse, perfecto, ya lo hicimos, una persona más. Totalmente. Si no se puede atender, no importa. Es una persona que entra en este embudo de proceso en el cual vamos a ver el cómo sí la atendemos. Y ahí entra, oye, ¿de qué asociación vino? ¿De qué organización? Ellos pudieran poner una parte o a quién le podemos referir. ¿Puede haber algo? Sí, no, va. Se pudo y la persona dice, oye, yo sí puedo, no te podía dar el total, pero tengo este cachito, sin problema. La realidad es que el mismo centro de atención que tenemos subsidia las prótesis para que si el valor de mercado son 50, 60, 70, les salgan 40, 30, 20. Entonces ya lo subsidiamos ahí y con los apoyos, a veces uno dice, oye, 5,000 pesos, sí lo puedo hacer. O hago esta rifa en mi colonia y saco 5, 10. Que has de ver muchísimos casos de esos, ¿no? Me tocó ver un caso que estaba gestionando, de hecho, con Zapopan y antes de que lo gestionara, resultó que juntó 90,000 pesos de rifas con familia. ¡Wow! Una persona, porque también hasta hago esquemas de financiamiento, veo cómo le hago, ¿no? Una persona me dijo, yo me atiendo la siguiente semana, financiamiento, con eso dentro, jueves te veo, que me llegó y me dijo, ya tengo todo. Que porque de gabacho de Estados Unidos le mandaron dinero, era comerciante y se puso a vender playeras, hasta hizo playeras de agradecimiento a los que le apoyaron. Y entonces te sorprende eso, o sea, la gente cuando quiere, cuando le das una luz, puede que le ilumines el camino y él solo construya los escalones rumbo a ese alcanzarla. Éxito. ¡Wow, Carlos! Y ya luego pasa un punto en donde, oye, hay personas que tienen esta cuestión, hay ciertas situaciones que le impiden y que ya se ha visto muy gastado porque inclusive hasta la operación la tuvieron que pagar ellos. Sí. ¿No? Y dices, oye, no se puede, no hay problema. Y ahí lo que vemos es, ojalá haya un programa de gobierno, ojalá haya un donante, vemos qué hacemos con nuestro equipo, con las relaciones y pues atendemos de forma gratuita. Y ahí buscamos la manera de cómo sí. De hecho, justo hoy vengo de terminar la junta con equipo en donde evaluamos todos los casos que ni siquiera juntan el mínimo que hubiera sido bueno y que ya tenemos previsto cómo vamos a ir empezando ya su camino. Wow. Porque creemos que lo más importante es dar el primer paso para avanzar en la recuperación de la autonomía. Entiendo, está increíble, Carlos, y me encanta la actitud del cómo sí, porque no es un cómo sí de algo simple, es el cómo sí le cambia la vida, ¿no? O sea, eso se me hace importantísimo. Entiendo que todo esto tiene un tiempo, ¿no? O sea, supongo que entre más recién el accidente o más recién la amputación, más a tiempo estamos, porque por ahí tuvimos un caso hace un poco tiempo a través de mi mamá y supimos que este chavo que tuvo el accidente, pues tienen que hacerle un tipo de curaciones y formarle no sé cómo se llama el muñón, la pierna, sí. de manera que pueda caber con la prótesis. Pero también de repente como que me da la impresión que hay gente que dice a los 10 años ya me voy a poner una prótesis. ¿O no? Sí, en el mundo ideal uno quisiera, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a varios reportes, te dicen que de los 3 a 6 meses es el escenario ideal. De acuerdo a lo que hemos visto nosotros en la práctica del día a día, alrededor de los 3 meses la mayoría ya está listo para empezar su proceso de protetización. ¿Va? El vendaje es muy adecuado y una vez les dan de alta del vendaje con venda blanca, que es un poco más suave, pasan a uno que es elástico de alta compresión, que es uno rosita. Ese ayuda a dar esa forma del muñón, normalmente aquí es cónica, pero hay que entender que en México no hay un estándar de amputación
Y eso hace que los muñones te vengan de todos los colores, tamaños, formas y demás. Se puede trabajar, no hay problema. Lo mejor es atenderlos lo más pronto posible. En promedio intentamos mantener el rango de menos de 2 años por el tema de esperanza de vida. Lo que queremos es que se atiendan rápido para que haya mejores resultados y más contundentes. Y una vez que... perdón, tú termina. Y ahí paso el tiempo de largo plazo. Si dejamos pasar mucho tiempo, lo que puede pasar es el tema de estas contracturas o vicios posturales, ¿sí? Hay gente que a veces tiene una amputación y quizá cuando la vean pasar, tiene el muñón o miembro residual en una muleta levantado. Eso está haciendo que se pierda flexión, extensión y que cuando tú quieres poner algo fijo, no ayude o facilite el que se use la prótesis y lo vayas a tener que trabajar en terapia a ver si cede. Nos han tocado casos, desgraciadamente, donde hemos visto que hasta 3 prótesis le han donado y que ya había sido beneficiario una vez cuando solo teníamos la asociación civil. Dijimos, ¿qué hace otra vez aquí? Y cuando analizamos todo, nos dimos cuenta que era porque nunca se revisó que tenía una contractura y eso ya va para cirugía, ¿no? O sea, vas para atrás. Sí. Entonces, mientras más rápido sea la atención, evitamos que el cuerpo tenga estas deformaciones que afecten el proceso de protetización. Wow. Cuéntame qué rol juega en un caso así los amigos, la familia, todo va. Creo que algo que aprendí hace mucho tiempo y lo intento hacer en el día a día, nunca asumas que una persona con discapacidad necesita ayuda. Ofrécela, si la persona lo acepta, hazlo. Esa es mi primera recomendación, ¿no? Recientemente en un caso que fui a platicar y demás, pues estaba la persona, pero la persona se veía muy, muy entera, o sea, muy como con la actitud de seguir adelante, la veías muy decidida, con dudas claras, demás. Pero de nada era como una parvada de avispas donde había 12 personas en el cuarto y ella, y era como, está padre, pero vengo a prestarle atención a esta persona, dejen que también esa persona se explaye, se exprese, externe sus inquietudes y tampoco abrumemos a la persona. Entonces creo que el rol de las amistades y demás está como una figura de apoyo si es requerido, pero también nos toca la importante tarea de respetar el espacio y de no maleducar o generar una dependencia totalmente de la persona hacia con ustedes, ¿no? Estamos para apoyar, pero no para traer, hacer, o sea, y volvernos parte o complemento de la persona, porque esa persona tiene su independencia, su autonomía, o la tenía anteriormente y tenemos que ver y abogar para que la recupere. Nos hemos dado cuenta que los mejores casos de atención es cuando tienes a esa mamá, esposa, hermana, hija, que te acompaña y que te dice yo te apoyo. Eso es increíble. Son uno a uno, así alguien ahí. Inigualables, pero en las cosas puntuales que la persona requiere de ayuda. Y dando el espacio suficiente, porque a veces nos ha tocado también gente, perdón, donde desgraciadamente llegó a ser tanta la presión que la persona fallece o decide quitarse la vida, ¿no? Entonces... Tanta la presión de que se puede recuperar y así como este apoyo malentendido. Y la presión moral, o sea, que hay de por medio. O sea, la verdad nos ha tocado llegar a ver tratos donde pues intentamos hacer lo más posible por corregir y desde la terapia física ves que hay un impacto psicológico, pero que también pueden llegar a extremos no deseados, donde se peleen, donde pongan inclusive presión de más externa. Entonces, creo que es una ayuda importantísima que asegura el éxito de esto, pero siempre y cuando sea en un término justo. Y me encanta mucho la palabra justo, ¿no? La justicia. Que sea como en esta medida. Todo con medida, nada en exceso y nada de querer presionar, porque cada persona que tiene una amputación o adquiere una discapacidad va a su propio ritmo. Y debemos de dar esa soltura de ser empáticos y empáticas y decir, estoy para entenderte, para apoyarte, pero sé que no me puedo poner en tus zapatos, ¿no? Puedo estar para acompañar y no voy a suponer o asumir o exigir cuando en realidad yo no soy quien está viviendo eso. Totalmente. Oye, Carlos, y supongo que habrá casos en que todo está acomodado, la familia bien, hay factores económicos positivos, hay apoyo, hay salud, hay fortaleza y todo,
y no son candidatos? ¿O siempre hay un cómo sí ser candidato? Yo aquí te estaría diciendo ojo de buen cubero, pero de 100 personas yo te diría que 97 son candidatas, ¿no? Okay. Nos ha tocado ver que un 90% sí era candidato y ese 5 o 7% tenía que trabajar en terapia física, había cosas que mejorar. Un caso que neta nos quedamos sorprendidos era alguien que resistió asistencia pública, que le hicieron amputación, pero que tuvo un accidente tan grave que se hizo con el hombro. Y que si te llega de un hospital ya después de haber sido dado de alta, tú esperas que pues el hombro dislocado se lo hayan acomodado. Pero no. Estás empezando a dar atención y te das cuenta que le dejaron salir del hospital con un hombro dislocado. O sea, solo atendieron el tema de la amputación. ¿Ah? Solo atendieron el tema de las amputaciones. Dejaron, porque entendemos, o sea, la complejidad del caso, eso de lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues lo tuvimos que regresar al médico y conseguimos ayuda inmediata de un médico que nos hizo el favor de que nos dijo, mándenmelo de urgencia, ya lo voy a operar para ver si logro restaurar todo antes de que se pierda la oportunidad. Y se corrigió, no, y el chavo es increíble porque tuvo una doble amputación, perdió un brazo y una pierna. ¿En un accidente también? En un accidente, y ya camina con su prótesis y le va increíble, o sea, y esto le va a facilitar la vida en muchísima manera. Pero imagínate si no se hubiera hecho la atención y eso que lo atendimos a los 6 meses de la amputación. O sea, por suerte se pudo hacer algo. Se pudo corregir. Y es el caso extremo. Hay veces que un tema de terapia tan sencillo como un esquema de sensibilidad, rehabilitación física general, que tú cuando has tenido una lesión te dan, hay cosas que nos preocupamos a veces tanto por el muñón, porque no conocemos de este campo, que perdemos de vista el panorama de que el hombro tiene una lesión, la otra pierna no tiene fuerza, tiene clavos en el tobillo de la pierna contraria, eso va a afectar. Y se pueden trabajar y puede haber esta mejora. De acuerdo. Pero hay algo que tenemos que ser siempre y desgraciadamente no lo es así. Hay que ser honestos en cuándo sí es posible y no generar falsas esperanzas. ¿No? Entonces, sí se puede atender la mayoría y vamos a ver el cómo sí para la mayoría, pero también vamos a ser realistas cuando ya esto no es necesariamente lo mejor. Wow. Oye, y sé que van a tener un evento prontamente increíble. Cuéntanos. Sí, estamos muy emocionados. Este año vamos a tener la 3ª edición de la reunión de la comunidad de personas con amputación. Lo llamamos COPA. Va a ser en Ciudad Creativa Digital. Están invitadísimos a participar. Estamos cuadrando por ahí para que nos ayudes a dar un taller que nos encantará para profesionales de salud. Es una reunión de comunidad de personas con amputación porque, ojo, no son solo personas con amputación, son amistades que decías hace un rato, familiares, que también puedan asesorarse, capacitarse en el ámbito, conocer al respecto, y también las y los profesionales de salud, que se puedan acercar, que conozcan al respecto y que tengan un poco más de conocimiento en cómo dar el mejor servicio en este poder de servir a que las personas puedan volver a caminar de la mejor manera, ¿no? Entonces, es un evento que tiene una cuota de recuperación bajísima. En serio, si me escriben y me dicen, yo quiero ir hasta gratis, no se preocupen, bienvenidos y bienvenidas. Estamos invitando entonces a que ojalá un 30% de la población sean personas con amputación. Estamos esperando alrededor de 200 personas o más. Con amputación. Personas con amputación. ¿Y puede ir gente con silla de ruedas y con otras discapacidades? Sí, habrá algunos talleres que son un poco más generales, están bienvenidos, pero priorizamos mucho el generar esta comunidad. Ojalá más adelante esta dinámica sirva como ejemplo para que se empiecen a generar estas otras comunidades que visibilicen esas problemáticas, porque también tenemos una comunidad de personas con lesión medular, ¿no? O tenemos personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tenemos varias comunidades que están ahí y que creo que lo más importante y por lo cual hacemos este evento es sensibilizar y hacer presente que estamos aquí y que es una situación que le pasa a mucha gente, porque está muy padre. De un libro que leí hace algunos meses, decía, está padre pensar en los problemas del futuro, pero qué miedo el no atender los problemas del presente. Claro. ¿No? Entonces tenemos que hacer presente esta situación que va a estar aquí por los próximos 25 años y muchos más probablemente para una parte significativa de la población en México. Y algo muy padre dentro de todo eso es que lanzaremos un chat que ya está disponible actualmente, pero que hice el lanzamiento oficial. Tenemos un apoyo del Foro Económico Mundial, llegó hasta allá el proyecto. Vamos a lanzar un chat de primeros cuidados
fondeado por ellos para que a nivel nacional la gente pueda tener información de los primeros cuidados, de conocimiento en torno a la atención, etcétera, disponible. Entonces hace mucho sentido que en una ciudad creativa digital hagamos el lanzamiento de esta primera herramienta que va a estar disponible a nivel nacional para que ojalá más personas también lo puedan ver, ¿no? Wow, me encanta, Carlos. Y me encanta que se une la comunidad, que la comunidad se da cuenta que no estés sola, que hay otros iguales que ellos, que lo que no le funciona a uno le funciona al otro. Siento que siempre hacer comunidad en donde más te duele ayuda a sanar un poquito. Y eso también creo que tiene un valor agregado importantísimo en lo que haces. Súper, súper felicito. Gracias, sí. Algo que nos dimos cuenta es que el acompañamiento, eso lo aprendí hace cerca de 10 años de un emprendedor social que se me hace increíble, se llama Luis de Todo Accesible, se llama su organización. Él sufrió un accidente muy grave cuando era joven y se fue a atender en Cuba y él mencionaba eso. Decía, el que tengas un par con quien compartir esta cuestión ayuda a que progreses. Totalmente. Y eso es lo que buscamos al generar este tipo de espacios, que la gente se reconozca, forme parte de, pero que también conozca personas que han pasado por esto y que puedan compartir sus inquietudes. Algo bien bonito que me encanta en esta dinámica y por tanta gente que atendemos, pues la verdad es que atendemos actualmente 3 veces más que gobierno estatal. Wow. Y ojalá vayamos por más y que luego les pueda decir que eso es a nivel nacional, ¿no? Pero algo bien padre es que cuando va alguien al centro de atención, hay tantos pacientes que si había un paciente que medio estaba caminando y que decía, ay, es que aquí me quejo poquito y como que no se animaba a usar bien la prótesis, simplemente por el hecho de que está la persona que acaba de conocer hasta más erguido, lo ves caminando y corrige el paso y es padrísimo, te das cuenta que la terapia de pares funciona desde esos impulsos hasta el poder meter acompañamiento psicológico. La psicología en México es tabú y es a partir de estos grupos que logramos que la gente se desahogue un poquito más. Wow. No, bueno, qué proyecto tan completo, de veras que me encanta. Felicito tu liderazgo, reconozco el liderazgo que llevas en la empresa. Me encantó cuando nos vimos hace poquito en Zoom que estabas muy orgulloso de una persona que acabas de contratar para que te ayudara con toda esta parte. O sea, he visto cómo está creciendo y cómo está creciendo con unos ojos humanos y pareciera que Proactible trabaja con los ojos del corazón todo el tiempo. Entonces, te agradezco muchísimo, Carlos, que me hayas hecho el favor de acompañarme, que nos compartes esto que tú haces, que te apasiona tanto, porque verdaderamente escucho una pasión en tu trabajo. Siempre les digo a los que vienen aquí, no te canses nunca, ojalá que esto te dediques a hacerlo mucho tiempo, muchos años más, y que logres tú y todo tu equipo de trabajo, pues durante muchos más años, ser la lucecita y la esperanza de estas familias a quienes les cambia la vida un accidente o una situación totalmente inesperada. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Creo que normalmente lo que me cuesta más es agradecer y aceptar ese trabajo que hacemos y creo que agradecerlo en nombre de un equipazo que tengo y que sigue creciendo, ¿no? O sea, ya ahorita son 15 personas que para mí significan muchísimas manos y que representan el poder atender actualmente más de 100 personas por año y que este año vamos por 200 y así y creo que tanto el que a veces se reconozca el trabajo que hacemos, pero sobre todo que se reconozca el problema, la causa y que le pongamos atención, no sabes cómo ayuda, ¿no? Entonces agradezco mucho que existan este tipo de espacios que ojalá incentiven inclusive a que surjan esos nuevos proyectos universitarios, esos nuevos personas que deciden tomar acción en otros ámbitos, que también es importante alzar la voz y sobre todo poner, sí, el corazón de la mano de la cabeza, ¿no? Pero esa cabeza pensando en inteligencia, como decía, creo que era Albert Einstein, que la creatividad es la inteligencia poniéndose a jugar, creo que era más o menos por el dicho, que te anime a pensar constantemente en esto como un reto, pero que entre juntos, todos o con distintas formas puede llegar a generar algo padrísimo y ayudar a mucha más gente. Wow. Y la verdad, sí, hacer un llamado, sí, a los jóvenes, también a los maestros de universidad, de decirles que México no puede esperar. O sea, que se necesitan muchos más proyectos así, muchos más proyectos que tengan intención y que tengan impacto directo en la vida de la gente.
Muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto ahí en el evento. Cuentas conmigo. Muchas gracias. Y bueno, que sea la primera de muchas pláticas, que sigamos fortaleciendo alianzas en DIF Zapopan, que sigamos trabajando de la mano y cuentas conmigo siempre, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos.